A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio de entrevistas Quito TV por Telesucesos 29 y 29.1, señales abiertas, 73 TV Cable, 43 Claro TV y en tiempo real desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net o en Facebook como Telesucesos Quito. El día de hoy aquí en Quito TV tenemos la presencia del doctor Mauricio Alarcón. Bienvenido Mauricio, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, así se llama la fundación, ¿no es cierto? Sí, un nombre un poco largo, pero ya de a poco, menos mal se van acostumbrando al nombre. Bueno, un nombre largo y asimismo es largo el trabajo, sí, y seguramente tedioso, pero lo hacen con vocación, lo hacen con cariño, lo hacen con pasión, como lo han venido haciendo desde hace algunos años. Bienvenido aquí a este espacio. Muchas gracias, David, un gusto estar siempre en este espacio, compartiendo con los televidentes lo que ocurre, la coyuntura nacional, ese quehacer que vemos que además se mueve con tanta rapidez que hoy estamos opinando de un tema y quién sabe mañana si cambie totalmente el panorama, ¿no? Así es, eso es parte de esta dinámica de la reconstrucción del país. Así es, totalmente de acuerdo. Hablemos un poco de lo que se dio la semana pasada, seguramente algo de cola traerá eso de la semana pasada en esta semana y seguramente aparecerán otros temas como tú lo dijiste. Fue esta nueva prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa. Digo una nueva porque ya existe una que estaba vigente a raíz del caso Balda. Es así, ¿no es cierto? Efectivamente. Pongamos un poco en contexto cómo se dieron estos hechos. ¿Pertenecen al caso Arroz Verde, básicamente? Bueno, ahora hasta la Fiscalía ha decidido cambiarle el nombre al caso, pero sí, en esa línea todo se origina en una investigación periodística que salió en el portal La Fuente, encabezado el equipo periodístico principalmente por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, quienes presentaron data e información sobre el manejo económico de una organización política, en este sentido Alianza País específicamente, y sus campañas electorales, que habrían recibido fondos de la corrupción, de empresas incluso vinculadas e investigadas a estos casos, y que se había manejado todo el tema además a discreción de un grupo cercano a la presidencia de la República. A partir de esa investigación, obviamente, la Fiscalía interviene, empieza a actuar, se produce la detención de dos exfuncionarias de la presidencia, teniendo como detalle que una de ellas incluso llegó a ser vicepresidenta de la Corte Constitucional. Y pues la conclusión es que se ha dado con mucha información relacionada con una suerte de fondo económico que había sido manejado a discrecionalidad durante todos estos años por el partido de gobierno, fondo que además, como he dicho, proviene en buena medida de corrupción, por resumir el tema, porque mal haríamos de este rato en especificar qué viene por coimas, qué viene por sobreprecios, pero los indicios dicen que definitivamente buena parte de este fondo viene de corrupción. En esa línea se ha dado un pedido de vincular a altas autoridades del periodo anterior en esta causa penal, y así se ha pedido la vinculación del expresidente Correa, dictándose además una orden de prisión preventiva. Dentro de los indicios se habla y la Fiscalía dice que Rafael Correa era el director de orquesta de estas operaciones. ¿Es así? Bueno, es así, no lo podemos determinar. Esos son los indicios que existen. Eso lo ha dicho la Fiscalía. Pero hay ahí de por medio un cheque, que es un cheque que ahora cae en el folclore, porque no solamente son $6,000, el otro dice son 6,000, son un préstamo, pero indudablemente lo que existe también dentro de esos indicios son muchos escritos en los cuales se ve una metida de mano en la justicia, aparentemente. Sí, y muchas otras cosas. Yo creo que este momento resulta totalmente
inservible la discusión de si fueron $6,000. Incluso el otro día en redes sociales, cuando salió este tema, discutíamos porque la gente se pone a interpretar los números de la fecha del cheque. Eso resulta realmente irrelevante cuando de por medio está efectivamente, como se ha dicho, una estructura criminal relacionada con corrupción. Sí, es mínimo el monto de los $6,000. Sí, este rato no nos vamos a poner a discutir si primero se recibió el crédito, se pagó el cheque, si fueron 12. Esos son detalles realmente inservibles para una discusión de fondo que creo que tiene que enfocarse tanto en la ciudadanía, por supuesto, como en las altas autoridades que deben velar por la independencia de las funciones del Estado y por la correcta transparencia y administración de los recursos públicos. Así es que sí, efectivamente ahí vemos que además, más allá de lo económico, hay una clara metida de mano en la justicia cuando esta operadora de la presidencia de la República, que como digo llegó además a ostentar un cargo alto en la principal corte, que es la Corte Constitucional, prácticamente decidía procesos a través de su chat del teléfono, ¿no? Eso es lo que se ha obtenido de la Fiscalía, conversaciones y mensajes de un celular BlackBerry, cruzando datos, por ejemplo, con gente que en su momento ocupó una vocalía en el Consejo de la Judicatura o incluso con otros jueces de altas cortes y además otros miembros de su propia corte, que era la Corte Constitucional. Así es que ahí vemos claramente una injerencia que es algo que de manera recurrente se venía denunciando en los últimos años del correísmo, ¿no? Diciendo los jueces no actúan de manera independiente, los jueces reciben órdenes, toman decisiones violando la ley, incluso recibían las sentencias, o sea, y eso fue algo que quedó en el olvido de la justicia, a pesar de haber sido evidente y notorio el tema, ¿no? ¿Qué viene de aquí para adelante? La orden de prisión, no sé si Interpol no hizo caso a la anterior orden de prisión, mejor dicho, no dio paso. Esta segunda, no sé si también suceda lo mismo. No sabemos el paradero del expresidente, porque indudablemente parece que cambió de domicilio. Bueno, ha cambiado de domicilio físico, pero parece que no ha cambiado de ciudad, porque el fin de semana apareció una fotografía de nuevamente el presidente Correa comiendo en un restaurante en la Gran Place de Bruselas, así es que... Es una fotografía confirmada y que corresponde a este fin de semana. Los medios de comunicación así lo han presentado, y en esa línea sí, o sea, puede haber cambiado físicamente de dirección domiciliaria, pero todos los indicios apuntan a que sigue en Bélgica. ¿Qué sucede con las notificaciones que tienen que hacerle? Porque se habla de que al haber sido un expresidente tiene que hacerse a través del consulado. Supongo que, como pasa con el común de los mortales, cuando a la tercera notificación lo reciben, se publica a través de la prensa. Aquí hay un poco más de particularidades, David, por el hecho de que se encuentra fuera del país. Pero más bien creo que la justicia debe tomarle la palabra al expresidente Correa, que dice: tienen mi dirección de correo electrónico, notifíquenme por ahí que me van a encontrar siempre. Así es que es una de las formas de notificar y creo que debería usarse también esa, ¿no? Ahora, por supuesto, habrá que esperar, hay un pedido concreto a Interpol de oficiar una orden de captura a nivel internacional. Veamos si efectivamente esta vez de Interpol considera los elementos del caso dentro de sus protocolos y de sus normas para emitir esa alerta y para, por supuesto, que se proceda con la captura. Sí es necesario notar que hay ese antecedente del caso Balda, efectivamente, que se pidió a la Interpol realizar la captura de Rafael Correa y la Interpol simplemente dijo: no hay los elementos para proceder con este caso. Así es que veamos cómo avanza el tema. Simplemente, como digo, no debemos dejar toda la discusión en si fueron $6,000 o si fue un cheque y fueron 12, sino empezar a escarbar un poco más para llegar al problema de fondo, que ya es evidente. Hay grandes casos de corrupción relacionados con el último periodo de gobierno. Y en esa línea la Fiscalía tiene la obligación, además de, creo, investigar no solo el financiamiento electoral correspondiente a Alianza País, sino empezar a investigar todo el tema de financiamiento a todos y cada uno de los sujetos políticos que han participado en los últimos procesos. Recordemos que además hay campañas fuertes que de manera sorpresiva se dieron y nadie sabía ni cómo llegaron ahí, ni cómo existieron, ni cómo se sostenían con tantos recursos. Partidos políticos aparecidos de la noche a la mañana, con firmas quién sabe procedentes de dónde,
con recursos para campañas millonarias, que quién sabe de dónde habrán venido, así es que creo que Puede hay estar que tu firma y un puede poco estar la más. mía en esos movimientos, no lo sabemos. Mínimo, y terminamos nosotros apoyando al partido que creó precisamente el esposo de la persona que termina siendo la gran delatora de esta causa de corrupción, porque hay que decir las cosas con su nombre y apellido. Pamela Martínez, quien fue asesora de la presidencia, llegó a ser vicepresidente de la Corte Constitucional y es la persona involucrada en estos hechos, además de investigados y ya en etapa de procesamiento penal. Es casada con quien es director del Colegio de Abogados del Guayas, el señor Jimmy Salazar, que de la noche a la mañana creó un movimiento político nacional, las listas 11, si no estoy mal, y nadie sabe cómo se crearon, ni con qué recursos, ni con qué forma se ha manejado la campaña. Así es que, por ejemplo, ahí creo que hay un gran reto para ir un poquito más allá de esos $6,000. Son la punta del ovillo, seguramente. Muy probablemente, y esperemos que tanto la ciudadanía como las autoridades actúen de manera responsable para llegar hasta las últimas consecuencias en este caso, porque tan grave es que le quiten al ecuatoriano un centavo de su bolsillo como que le quiten 13 millones, como que le quiten $6,000 y le den en préstamo a un expresidente. Son recursos que le pertenecen a los ecuatorianos y que los pagamos a través de nuestros impuestos para recibir algún tipo de obra pública o compensación por parte del Estado. No los pagamos para que vayan a enriquecer las arcas de algún funcionario de turno. Dentro de la parte operativa, ¿cómo actúa la Fiscalía para conseguir los datos de este teléfono celular BlackBerry? Seguramente sí está existiendo una colaboración eficaz por parte de Pamela Martínez. Exacto, y hay un punto que es importante. Para llegar a esto se realizan peritajes. No es simplemente pero el teléfono existía, no es que lo desaparecieron, lo podían haber quemado en su momento. Y recordemos que estos teléfonos inteligentes guardan en su memoria todo lo que hacemos con ellos, así es que eso es muy importante. Además. Y en esa línea también es importante que se vele por lo que se llama cadena de custodia, es decir, que no haya ningún tipo de injerencia externa o mal manejo o manipulación de lo que pueda constituir evidencia en un proceso de este tipo. Quiero enlazar un poco esto con el fenómeno de Argentina. ¿Qué pasó este fin de semana? Se dieron unas elecciones primarias, para la mayoría de nosotros un poco desconocido, porque aquí las elecciones primarias simplemente no existen, ¿no? Se ha llamado, entre comillas, primarias, y lo que se ha dicho es, tal persona es el ungido. Es así, ¿no? ¿Qué pasó en Argentina? Pongamos un poco en contexto este tema. Bueno, partamos de que el sistema político argentino es bastante diferente al ecuatoriano, y estas primarias obligatorias, que además se conocen como PASO por las siglas, son una suerte de primera vuelta electoral, porque ustedes habrán visto que no es que habían varios candidatos a la presidencia por parte de un mismo partido político, sino que básicamente han sido usados por los sujetos políticos como una forma de viabilizar la candidatura. ¿Por qué? Porque la legislación argentina dice que todos aquellos que superen un umbral de votación en estas primarias, ese umbral es del 1.5% de los votos, tiene derecho a participar en las elecciones generales de octubre. Entonces son unas primarias generales, ¿no? Son unas primarias generales, pero que, como digo, dado que no hay competencia interna en los sujetos políticos, es una suerte de primera vuelta. Y que de pronto eso se pudiera hacer aquí para evitar el sinnúmero de candidatos que tuvimos y ahí se ve, hay ausentismo en Argentina muy fuerte, hay votaciones sorprendentes el fin de semana, y pues en definitiva, como digo, ya se ha pasado esta primera vuelta. La segunda electoral se verá en octubre, que es formalmente la primera vuelta presidencial y para autoridades locales. Y finalmente, si es que hay una segunda vuelta, que es en realidad un tercer proceso electoral, se realizaría en el mes de noviembre. Pero las cifras que se ha visto el fin de semana son realmente sorprendentes, porque las encuestas, por ejemplo, hablaban sí de un triunfo del frente de Cristina Fernández, la expresidenta, pero con un margen mínimo. Se hablaba de un 3, de un 4%. Jamás se imaginó, creo que ni ellos ni el gobierno actual, tener un proceso electoral que dé como ganador al frente de Cristina Fernández con 15 puntos de diferencia. Y que además en la gobernación, María Eugenia Vidal, que es una figura muy fuerte del partido de gobierno, termine también casi 20 puntos abajo
del ex ministro de Economía de Cristina Fernández, que es quien estaba corriendo por parte de ese frente, ¿no? Entonces, esas cifras llaman poderosamente la atención y además evidencian un reto muy grande de cara a octubre, porque por la experiencia de procesos electorales anteriores en Argentina, estamos frente a algo difícilmente remontable. Y el día de hoy y en estas últimas horas se ha visto los mercados internacionales desplomándose. Durante las horas, incluso minutos después de proclamados los resultados electorales, un dispare del precio del peso, lo cual claramente va a traer consecuencias económicas que, una vez más, juegan en contra del partido y del gobierno actual de cara a las elecciones de octubre. ¿Qué lectura podemos dar a este fenómeno? Indudablemente, Cristina Fernández ni siquiera apareció en el festejo, ¿no? Creo que eso es importante mencionar. Es parte de una estrategia. Por supuesto, es una estrategia. La están ocultando. Y ella está ahí. Ojalá en Argentina no se produzca lo que ya se produjo en años atrás, cuando Héctor Cámpora fue electo presidente de Argentina únicamente para viabilizar el retorno de Perón al poder. Pocos días después de haber asumido el mandato, renunció y articuló todo para que Perón pueda volver. Ojalá en este caso no pase algo parecido, en el que el señor Fernández gane la presidencia, renuncie a las pocas semanas, para que Cristina, en calidad de vicepresidenta, asuma nuevamente el poder de la nación. Creo que en esa línea no hay que solamente asustarnos o sorprendernos con los resultados, dependiendo del punto que uno adopte, sino analizar las causas y ver qué paralelismos pueden darse, por ejemplo, con Ecuador. Existe paralelismo. Y creo que el primer gran error del gobierno argentino fue dar por muerto a alguien que estaba perfectamente vivo y en acción política. En política no hay muertos. En política todos están vivos y esperan el rato oportuno para aprovechar la oportunidad, valga la redundancia. Eso y pasó ganar con Cristina espacio. Fernández. Las órdenes de prisión en el aire. A eso iba, o sea, claras ha habido órdenes de prisión, pero ella se va para el sur, ilícito. se mueve para otro lado, no sale de Argentina y no pasa nada. Y simplemente no ha pasado. Ahora lo que estamos es, yo creo que, a puertas de un retorno de lo que ahora se llama todos, frente todos, que es el retorno del grupo de Cristina Fernández al poder. Yo creo que las cifras no mienten y, como digo, es algo realmente complejo que el gobierno nacional y el frente del oficialismo actual pueda remontar una diferencia de 15 puntos. Fernández, el candidato a presidente, ¿no? Cristina Fernández, es una persona importante, es una persona carismática, es una persona que atrae. Con el riesgo de hacer un comentario políticamente incorrecto, pero claramente es un monigote. Claramente es una persona sin mayor carisma, sin mayores cualidades, sí, con historial y pasado político, con mucho trabajo previo, tanto con Néstor Kirchner como con Cristina, pero que incluso en su momento fue súper crítico del kirchnerismo. Sin embargo, ahí lo ven. Este rato como gran triunfador de las primarias en Argentina, 15 puntos por encima del partido oficialista y con estas claras consecuencias de cara a las elecciones del mes de octubre. Puede pasar en Ecuador algo parecido en el 2021. Creo que en Ecuador no hay que dar por muerto a nadie y las elecciones seccionales evidenciaron eso. Hay un voto duro además ahí. Pero por supuesto, y además hay un punto, que cuando quien ejerce el poder en esta etapa de transición no actúa, no solo para sanar lo que dejó hecho el anterior, sino para no provocar ese recuerdo y esa añoranza de lo que estaba antes, crea el caldo de cultivo perfecto para el retorno de cualquier opción política que represente el pasado. Y eso es realmente, insisto, preocupante no solo para Argentina, sino también para Ecuador, sino también para Brasil y para muchos otros países en los que además vemos un ascenso fuerte del populismo, sea de izquierdas o de derechas, y además una polarización de la sociedad que no trae consecuencias positivas en lo absoluto. Pero este es un ciclo como más rápido de lo que ha pasado históricamente. El supuesto. Volver seguramente al populismo después de 3 o 4 años. Indudablemente los países han quedado maltrechos
e indudablemente los nuevos gobernantes, incluso con buena voluntad política y con buenas medidas, no han logrado salir adelante. Sí, y si uno va y pregunta a la ciudadanía, probablemente la respuesta que obtenga es: no me hables de democracia si estoy sin trabajo. No me hables de democracia si tengo inflación. No me hables de democracia si tengo problemas para que mis hijos estudien. La gente no come democracia. El discurso de democracia es muy bueno para quienes estamos peleando la día a día, para quienes defendemos la transparencia, trabajamos luchando contra la corrupción, para quienes creemos en la independencia de las funciones del Estado. Pero para ese ciudadano común que está día a día buscando cómo sostenerse y cómo sostener a su familia, la democracia pasa a un segundo plano. No le importa si es democracia o es dictadura, no le importa si la ley es beneficiosa o no lo es, lo que le interesa es tener de qué vivir y tener cómo mantener a su familia. Y eso es lo que vemos también en Argentina. Muchas de las personas que ayer eran entrevistadas a propósito de los resultados electorales decían: no estoy votando por el pasado, estoy votando contra la inflación, contra los precios altos que estoy viviendo este rato, contra el dispare del precio del peso. Estoy votando contra el incremento del precio de los servicios básicos. La gente no está ni a favor ni en contra, ni de derecha, ni de izquierda, ni centro izquierda. La gente está ni pensando socialismo, en ni sostenerse. comunismo, nada, en sostenerse. Y eso probablemente pasa acá cuando además tenemos cifras claras en las que se han producido desempleos a nivel nacional, un aumento de la tasa de subempleo además importante. Y en eso, insisto, se da paso a un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de populismos polarizantes o para el retorno de opciones que, para el ciudadano común, representaban algo mejor en el pasado. Desde este punto de vista, ¿cómo funcionaría, cómo actuaría este movimiento migratorio de venezolanos que se encuentra aquí en el Ecuador y que es de un gran número y que seguramente muchos de ellos ya van a tener la opción de votar? Bueno, recordemos que hay ciertas condiciones que facultan a un ciudadano extranjero a ser sujeto político y tener la opción de elegir en el sistema político nacional. Yo creo que en las circunstancias actuales es muy difícil que buena parte de quienes han migrado, de nuestros hermanos venezolanos que han migrado acá al Ecuador, estén en condiciones de participar, por ejemplo, del proceso electoral de 2021. Recordemos que muchos de ellos incluso han ingresado en condiciones irregulares, por así decirlo, en el sentido de que, dado que ha habido trabas al ingreso en frontera, dado que ha habido problemas con, en su momento, el pedido de pasados o con el tema de pasaportes, se han visto forzados a migrar de otro tipo de formas, huyendo del tema de Venezuela. Así es que simplemente ese fenómeno está acá para ser solucionado a manera de una crisis migratoria, para tratar de encontrarle solución para que los derechos de los hermanos venezolanos acá en el país no sean vulnerados, y que por supuesto también bajemos de esos niveles que cada vez se producen más de xenofobia, porque muchos ecuatorianos lamentablemente asocian el incremento de la delincuencia con el fenómeno migratorio, algo que es equivocado, porque cuando se dan este tipo de olas migratorias, viene por supuesto todo tipo de gente. Y obviamente la violencia en nuestro país no es cuestión de simplemente la migración, sino que ya ha estado presente durante los últimos años. La inseguridad, exactamente lo mismo. Así es que creo que hay que actuar con conciencia, con racionalidad y analizar bien, por ejemplo, en este caso específico de la inseguridad y la violencia, las causas reales que están provocando. Por ejemplo, que hace pocas horas un abogado haya sido baleado mientras se dirigía a dar una entrevista. La intención era matarlo, indudablemente. Indudablemente, 5 tiros a través del parabrisas. Desconocemos qué había detrás. Esperemos que no termine en un anuncio de ajuste de cuentas o defensa de tráfico de drogas. Y se llegarán hasta las últimas consecuencias, además, ¿no? Que siempre se dice. Y creo que ahí hay una deuda pendiente por parte de las autoridades. No vivimos una percepción de inseguridad. Los hechos hablan por sí solos. No vivimos tampoco un fenómeno en el que los medios de comunicación están exacerbando la inseguridad y la violencia. Los hechos hablan por sí solos. Es momento de trabajar en soluciones concretas que permitan recuperar esa paz que muchos demandamos. Mauricio, para finalizar, el 2020 será un año electoral. Sí, estamos ya en un año preelectoral, indudablemente. Cada vez los tiempos como que las campañas arrancan antes.
y aparentemente habrá una figura de Jaime Nebot que se está posicionando por un lado, habrá una figura, no sabemos si será Rafael Correa o alguien del movimiento de Rafael Correa. No puede correr para la presidencia. No puede. Eso creo que debemos tener. Pero alguien del movimiento, ¿no? Seguramente. No, con ese voto duro. Y pues veremos nosotros si es que Rafael Correa corre para la Asamblea Nacional, si es que no hay una sentencia en firme. Veremos qué opciones hay, pero alguien surgirá, como bien mencionas, de ese movimiento respaldado por Rafael Correa. ¿En dónde queda Guillermo Lasso? Es una figura que hasta ahora, a mi entender, no logra ubicarse en ningún espacio. Y más allá de la candidatura específica de Guillermo Lasso, cuidado y la proliferación de candidatos, de esas personas que cada noche se acuestan soñando con la banda presidencial, terminan generando un efecto adverso en el proceso electoral. Como bien señalas, muchos hablan del 2021, hablamos incluso del 2021, pero las elecciones son a inicios del 2021. 2020 es el año electoral. Nosotros ya empezaremos a ver no precandidatos, sino incluso candidatos el próximo año. Y con un detalle que creo que es importante y valga este espacio, hay reformas pendientes en materia electoral en el Código de la Democracia. Y según los candados que están en nuestra Constitución, esas reformas tienen que ser aprobadas y entrar en vigencia hasta enero del 2020. Es decir, estamos apenas a 5 meses de que se cierre la posibilidad de realizar reformas electorales. Elecciones presidenciales con las reglas actuales, las consecuencias pueden ser desastrosas, más aún cuando ya hemos visto un sistema electoral con fallas en acción en el último proceso de las seccionales de marzo de este año. Así es. Mauricio, muy gentil por haber estado aquí. Siempre un gusto, David. Te volveremos a invitar para hablar de estas reformas legales, porque además la Asamblea en el último tiempo ha estado haciendo un poco más una labor de fiscalización más de legislación. Y esa fiscalización seguramente al calor de los resultados, en vista de los fenómenos y los escándalos que han aparecido. Así que muy gentil. Siempre un gusto, David, y a las órdenes. A la orden. Amigos, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hemos hablado de los temas. La nueva prisión preventiva a Rafael Correa, el fenómeno argentino con esta última elección de preprimarias, digámosle, o primera vuelta, mejor dicho, que se dio el pasado fin de semana, y además el escenario que se viene de aquí para adelante con estas elecciones presidenciales de principios del 2021, pero en el 2020 estarán los candidatos al orden del día. Que pasen bien, amigos, hasta la próxima, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.